Muy buen día tengan los hermanos de la Biblia Sion Leche y Miel. Les saluda su maestro bíblico Pedro Rangel. Hoy vamos a hacer un estudio sobre la soberanía de Dios. Vamos a dividirlo en tres partes. Aleluya, gloria a Dios. Aquí alabamos al Dios de Israel, al gran yo soy, a Yahweh. Vamos a tocar vamos a dividirlo en tres partes, ¿no? El primero, quiero hacer comentarios sobre iglesias que he visitado en estos días. Y en el segundo vamos a hablar de la soberanía de Dios. Y en el tercer punto, para culminar, que nosotros andamos por fe y no por vista. Y eso tiene que ver con la situación de Venezuela en este año 2024-25, en la cual estamos muy preocupados. He compartido con muchos hermanos y hasta han dejado de congregarse porque, bueno, su fe ha disminuido, han sido golpeados en sus convicciones a raíz de la situación que padece el pueblo de Venezuela. Muchos tiempos de incertidumbre. Y el mundo pues no está tampoco muy bonito, muy hermoso que digamos. Hay guerras y rumores de guerras, hay terremotos, hay huracanes, hay convulsión social. Vamos hacia una anarquía donde todos los seres humanos quieren es el libertinaje. Están terminando con la institución del matrimonio, están acabando con la autoridad del varón, tanto en la iglesia como en el hogar. La ley de la mujer y el feminismo es tan perverso como el machismo. Se cometieron muchos siglos de abuso del machismo y hoy se ha volteado la tortilla. Ahora el matrimonio, cuando se casan, bueno, el hombre es hombre y va a quedar en la calle. Perdemos los hijos, perdemos nuestras viviendas, nuestros recursos, nuestras inversiones, y porque la mujer tiene derecho. Entonces es un pecado nacer hombre porque ya no tenemos autoridad. Ya no podemos levantar las cejas para demostrar nuestra inconformidad ante una opinión de nuestra ayuda idónea. Porque somos acusados y somos despojados de nuestra autoridad y de nuestras propiedades. Estamos en tiempos peligrosos. Eso está muy de moda. Hay una confabulación de siniestros, de los comunistas, de los LGTBI y hasta de musulmanes. Grupos completamente opuestos, pero se reúnen con un propósito de acabar con la cultura hebreo-cristiana que se ha establecido por muchos siglos. No olvidemos las maquinaciones del enemigo. Las iglesias andan buscando sus propios objetivos egoístas. Cada denominación está viviendo su propio mundo. Y encapsulados ahí en su denominación, no tienen ojos para ver ni oídos para oír. Hemos asistido a algunas congregaciones. Hemos dado asesorías y opiniones a pastores que lideran congregaciones. En Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que los miembros de la Biblia Sion Leche y Miel también deben asistir. Y bueno, contribuir. Hay que reconocer que estamos en las torres de Babilonia. El maestro Pedro Rangel y la Biblia Sion Leche y Miel andan anunciando a las congregaciones que el Dios que están invocando y el Dios que están marchando, ahorita el 12 de octubre, marcharon por el Dios llamado Jesús. Y ese es un Dios que inventaron en el siglo XVI con la J.
A Dios lo llaman Jehová o Jesús. Yo no sé de dónde sacaron esos nombres. Pero el Dios que nosotros invocamos es el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, el gran yo soy, Yahweh. Así que en el Salmo 1 nosotros compartimos con esos hermanos, pero ojo, no nos andamos congregando con aquellos que se burlan del camino de la justicia, de la verdad y de la vida. Así que hay que asistir a oír la palabra de Dios. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están hablando? Hay que verificar que lo que se predica está en la Biblia. He asistido a denominaciones donde los dones que reciben es tirarse al piso. Y los pastores les gusta creer que tienen ese poder que no sé quién les dio. Porque todo lo que no esté en la Biblia es extraño. Proviene de otra fuente que no es el Espíritu de Dios. Eso de que le pongan la mano y que se caigan, ni usted tiene poder, ni los que se están cayendo están ungidos. Esos son dones nuevos que están inventando por ahí, que no aparecen en la Biblia. En Éxodo dice que habían 120 personas hablando en lenguas. ¿Ok? Y por eso le decía, deben estar ebrios, 120 personas hablando en diferentes lenguas las maravillas del Dios de Israel. Pero no decía que se caían al piso porque estaban borrachos. Ojo, no le agreguen, no hagan como Eva, agregándole la palabra de Dios. Así que es preferible estar congregados 2 o 3, como hacemos nosotros en los grupos pequeños y en nuestros hogares, que en torres de Babel, que han fabricado los hombres para llevarle a Dios gentes. Dios no necesita ayuda de nadie. Dios quiere que todos nos paremos en su verdad, en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que escoger entre oír al sacerdote de Madián, como era el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián, o oír a Moisés, al cual Cristo le revelaba la voluntad de Dios Padre. Y en ello estaban hasta los 10 mandamientos. Pero así como el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, así como Saulo también, Saulo predicaba Biblia, pero no practicaba la verdad. Utilizaba parte de la Biblia para crear denominaciones que en aquella época Saulo pertenecía a una iglesia, a una congregación, a una denominación llamada los fariseos, que en español significa los escogidos de Dios. Qué lindo nombre para una congregación. Pero no conocían a Cristo hasta que Cristo se les presentó. Así que manipulan, agarran un pedacito de la palabra de Dios para meter herejías. El día pasado estaba viendo un video de unos cubanos que utilizaban ahí un versículo para hablar de brujería y de supersticiones, porque esa es su cultura, así como la mayoría de los haitianos, con el perdón del gentilicio. Pero es una cultura. Ellos hablan de lo que saben. Ustedes no saben la palabra de Dios. Saben de supersticiones y de brujería. Entonces hay que leer la palabra de Dios y conocer al Dios de Israel. Entonces nosotros conocemos al gran yo soy. Pero no basta con conocer su nombre, hay que conocerlo como Él es. Santo, santo, santo. Bueno, quería comentar eso. En el segundo punto hablamos de la soberanía de Dios. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna Dios o gobierna Satanás esta tierra? Bueno, en el mismo Padre Nuestro, en Mateo 6:10 dice: usted es nuestro único Dios, que su reino se manifieste en nosotros y que se cumpla su voluntad soberana como se obedece en los cielos. Entonces el Padre Nuestro dice que el Señor, el Dios de Israel, gobierna en los cielos. Pero ¿gobernará la tierra? Bueno, a medida que vayamos avanzando, vemos por ejemplo en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Señor dice: en los cuales el Dios que gobierna este mundo enemigo le cegó el entendimiento por incrédulos, para que no le resplandezca la luz del pacto de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Entonces, al parecer, hay otros que se creen dioses
Entre ellos el enemigo de Dios, el lucero de la mañana, que fue el nombre que Dios le puso, que hoy lo conocemos como Satanás, adversario. Y eso dice la palabra en primera de Juan 5:19, para que tomen nota de las citas y verifiquen que lo que se les enseña es lo que está escrito en la palabra y que no estamos agregándole, ni quitando, ni manipulando a nadie para que nos siga. Nosotros tenemos pocos seguidores, porque nosotros ni nos vamos a enriquecer con la versión bíblica Sion, leche y miel, ni vamos a adulterar, ni a agregarle cosas que la Biblia no dice. En 1 Juan 5:19 dice que ahora somos súbditos del reino de Dios, mientras que el mundo entero está sometido bajo el imperio del maligno, esclavizado por Satanás, el Dios de este sistema, de este mundo. Entonces, como podemos interpretar, sucede lo que Dios le dijo allá a Adán en Génesis 3:17. Le dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste a la palabra de tu mujer y comiste del árbol de la desobediencia que te mandé diciendo, no comerás de él, pues ahora la tierra será anatema, al estar el ser humano separado de Dios por tu causa. Con aflicciones y dolor vivirás tus años de vida en este mundo. Y el ejemplo de que este sitio es anatema, es maldito, está sin Dios, es que Dios permitió que su hijo viniera a este mundo y nosotros se lo devolvimos asesinado, ajusticiado, colgado en un madero, confirmando que este es un sitio anatema, perverso, inicuo, del cual nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y fíjate, hermanitos, que en Deuteronomio 17 el Señor aconseja, cuando uno ve la situación de Venezuela, que los hermanos han perdido la fe, el Señor le aconseja a los reyes, a los gobernadores, a los alcaldes, a los pastores y a ti, oh hombre, también te hablo, que eres autoridad en la casa, aunque nosotros no andamos por ojos, pero andamos con convicciones. El Señor le aconseja en Deuteronomio 17:18 que cuando se siente sobre su reino, porque Dios nos hizo reyes, sacerdotes, príncipes, dice, ordenará escribir para sí una copia de esta ley, de la Biblia, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Así que puede descargar la Biblia Sion, leche y miel, para que tenga una copia de la Biblia, de la palabra de Dios, ahí en la mesa de noche o en tu celular, para que no solamente lo leas, sino también lo oigas. La Biblia Sion, leche y miel es gratuita, y puedes leerla y puedes oírla. Y dice, y la tendrá consigo y meditará en la Biblia todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar a Yo Soy su Dios, para actuar conforme a todos los mandamientos establecidos en la Biblia, para ponerlo por hecho. La reflexión de la Escritura impedirá que se convierta en orgulloso y actúe como si fuera mejor o superior al resto de sus hermanos. La palabra de Dios será su ayo para que el rey y su descendiente gobiernen en prosperidad y armonía por muchas generaciones a mi pueblo. Entonces, ese es el consejo que Dios nos da. Desde el rey de reyes, eso es lo que ordena a los que nos consideremos reyes o príncipes, pastores, y tengamos autoridad sobre la grey. En Daniel 4 está el testimonio de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre que presidía 127 provincias, 127 naciones. Era un imperio. Y él ahí aconseja y da testimonio, por ejemplo, en el 4:35 dice, ninguno de los habitantes de la tierra merece ser tomado en cuenta. Él hace, Dios, lo que quiere en los cielos y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué hace estas cosas. Así que leamos Daniel 4 para conocer un poco al Dios de Israel, el cual, él siendo un emperador, Dios le enseñó que él era el rey de reyes. Él era el presidente de los que presiden. Y el rey Nabucodonosor dejó esa carta en Daniel 4 para testimonio a los reyes, gobernadores y los que tienen autoridad, a los magistrados que dictan justicia, a los que hacen las leyes, los que están en las asambleas nacionales o los que están en los congresos de la república. Bueno, ustedes van a ser responsables también. ¿Ve? Él es el rey de reyes. Pero entonces nosotros decimos, dice en 1 Corintios 15:24 que
Luego el fin de este mundo, cuando entregue el reino a su Dios y Padre, cuando hayas terminado toda opresión, todo sometimiento y poder adverso, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo va a gobernar, hermano, y aspiramos que no estemos nosotros dentro de sus enemigos, sino al contrario, que seamos bienaventurados y nos reconozca como que le pertenecemos, que somos su discípulo, que somos su pueblo, que somos su grey. Ese es el propósito, de que aparezcamos anotados en el libro de su vida, siendo presidentes, siendo gobernadores, siendo directores de una cárcel, director de un hospital, porque vamos a rendir cuenta por nuestros cargos y hasta por nuestros hogares, por nuestras propias vidas, como está establecido en Hebreos 9:27. Está escrito que todo ser humano muere una sola vez y después de esto se presenta para el juicio, para rendir cuentas. Entonces, el tercer punto es que nosotros, dice que en Hebreos 2:8 dice, pero todavía no vemos que Cristo gobierne. Tome nota, Hebreos 2:8. Entonces, nosotros no andamos por vista. Cristo gobierna y dio un margen de libertad donde vamos a rendir cuenta. Así que aquellos prepotentes gobernadores y aquellos prepotentes gobernantes tengan mucha reverencia, porque vamos a rendir cuenta, y cuando usted muera es que va a empezar a despertar. El infierno no es que Dios te tiene allá un caldero hirviendo, no, sino que allá vas a conocer lo que aquí no quiso oír. En el orgullo y la prepotencia se puso como Satanás. Voy a ser como Dios, estableciendo el bien y el mal, atornillado a un poder del cual vas a rendir cuentas. Y entre más tiempo y más perverso sea, más te va a doler allá cuando estés rindiendo cuentas, porque es la llama que no se apaga y el gusano que no muere. Va a ser nuestra conciencia, que va a ser un fuego que nos va a devorar por haber sido tan necios, tan porfiados, tan perversos y tan inicuos. En Hebreos 11 habla de que es pues la fe en la palabra de Dios, no en lo que me digan algunos predicadores o algunos palabreros, no en lo que yo me imagine, no, es pues la fe en la palabra de Dios, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve, pero estamos trabajando en ello. Así que nosotros no andamos por vista, sino andamos por convicciones, por formación, por fundamento, y basado nuestra fe en la palabra de Dios. Sabemos que Dios está observando todas estas injusticias. Nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde, respetarle la soberanía a Dios. El primero que no estuvo de acuerdo como Dios organizaba las cosas fue Satanás, y se rebeló contra su reino. Así que no hagamos lo mismo, no seamos hijos de Satanás, que venimos a robar, a matar y a destruir. No, nuestro deber es respetar lo que Dios está permitiendo y empezar nosotros a arrepentirnos y convertirnos. Primero descargando la Biblia para tenerla como una luz que nos guíe en el camino de nuestra vida. Leer aquellos consejos y recomendaciones que están ahí, que deberían de venir engrapados en el pañal cuando nosotros nacemos. Un libro de instrucciones para aprender a vivir en este mundo enemigo de Dios. En Habacuc 2:4 dice, los orgullosos confían en sí mismos y su alma no es conforme a mi corazón, mas el justo por la convicción en la palabra de yo soy vivirá. Entonces la fe es eso, la fe es la convicción, la certeza, la persuasión. ¿En qué? En la palabra de Dios. Vamos a leer unos 3 versículos más para culminar. Así que dice en Romanos 6:11, así también ustedes deben tener la convicción de que han muerto al pecado, pero viven en espíritu para Dios en el Cristo. Yo soy el Salvador, Yeshua, nuestro Redentor. Entonces se dan cuenta que nosotros debemos tener que la convicción, debemos persuadirnos de que hemos muerto junto con Cristo allá en el bautismo en el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nos bautizamos a semejanza de Él allá, morimos y hemos sido sepultados. Ese es el bautismo en el nombre de Cristo, en el nombre del Hijo de Dios. No el bautismo de agua,
que ese es el bautista, y esperar la confirmación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dones, no es tirarse al piso, eso no son dones, esos son inventos de algunos falsos apóstoles y profetas que hay hoy en día deambulando por las congregaciones de Baal. Así que vamos a Tito 1:9, hablando de las instrucciones que Pablo le da a Tito, y le dice que el supervisor de la congregación, los pastores, deben de tener una fuerte convicción en el mensaje fiel que se le enseñó, para que pueda exhortar con sana doctrina y persuadir a los que la contradicen. Entonces, este video es con el propósito de convencernos, de persuadirnos, de respetarle a Dios su soberanía. Y vamos a culminar con 1 Timoteo 4:1 y 2. Dice: pero el Santo de Israel nos dice claramente por medio de su Espíritu que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, que los que asistirán a la congregación lo harán por costumbre y no por convicción, por fe, de proseguir el camino de la fe, sino que escucharán a espíritus palabreros y engañadores, y a doctrinas introducidas por espíritus al servicio de Satanás. Estos falsos predicadores no saben ni diferenciar el bien del mal, y por andar aparentando lo que no son, sus conciencias se han cauterizado, engañando y siendo engañados. Dura sentencia del Señor. Cuidémonos de no ser instrumentos del mal. Cuidémonos de enseñar la palabra de Dios tal como está escrita. Cuidémonos de presentar a Cristo como el Hijo de Dios, y de que presentarles a Cristo, no presentarles las denominaciones, no llamar a la gente para que sean apóstoles y profetas de nuestra denominación X, Y o Z. No, presentarles a Cristo y que sigan a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro deber como maestros, como pastores, como evangelistas, como cristianos. ¿Para qué? Para que sean confirmados en el espíritu de la verdad, para que seamos sellados y poder ser dignos de escapar del juicio de Dios y de estar inscritos en el libro de la vida que lleva el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor, el Mesías, Yahshua, el gran yo soy, el Dios de Israel. Bueno, amados hermanos, bendiciones. Hasta el próximo estudio bíblico. Amén.